7 de enero, 5 de la tarde, entrevista con Rosana Díaz Costa. Muy buenas con todos, ¿cómo estás? Bienvenido a La Vida y el Cine, tu canal de cine y entretenimiento más confiable. Directora, productora y guionista de Viaje a Tombuctú, directora y guionista de Un Mundo para Julius, literata de profesión y apasionada docente. Querida audiencia, con ustedes, Rosana Díaz Costa. Vamos a comenzar con una de las preguntas más comunes que se hacen hoy en día. Y esa es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rosana Díaz Costa hoy, inicios de un nuevo año? ¿Cómo estoy? Bueno, en realidad no le doy tanta importancia al tema de los nuevos años, ¿no? O sea, sigue siendo igual que el 31 de diciembre en realidad, ¿no? Nada, estoy con ganas de poder hacer mis nuevos proyectos. Ahorita empiezo clases también, ¿no? Pero sobre todo estoy con dos proyectos que quiero empezar a desarrollar este año, entonces este es el año en el que uno de los dos tiene que despegar. Sería mi tercera película, ¿no? Claro. ¿Nos podrías compartir, para empezar, tus años de estudio, de formación? Y claro, ¿en qué momento especial ocurrió, qué evento canónico aconteció en tu vida para que digas, quiero hacer cine, a esto me voy a dedicar? Uy, es una pregunta que puedo extenderme bastante, pero voy a tratar de hacerlo así en plan cortito, ¿no? A ver, bueno, yo fui adolescente acá en los años 80, ¿no? Que, bueno, me imagino que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es una época muy complicada en nuestro país, fue la época del conflicto armado, ¿no? Entonces, claro, para esa época además no había muchos lugares donde pudieras estudiar, ni siquiera comunicación, estamos hablando, porque cine hasta ahora sigue siendo un pendiente acá en el Perú, no hay una escuela de cine, ¿no? Pero la única facultad de comunicaciones que había era la de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces yo ni por acá pensé en irme hasta la de Lima, yo vivía en San Miguel, quería ingresar a la Católica, en realidad lo que más me gustaba en la vida era escribir y leer, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ver películas, ¿no? Esas eran las tres cosas que más me gustaban. Entonces me pareció muy natural entrar a la Facultad de Literatura, que esa es mi primera carrera, y el cine para mí era como un hobby, no algo que me gustaba mucho, pero no pensaba en estudiarlo, en realidad, ¿no? Entonces, en realidad, la cinefilia ha sido lo que me ha llevado a querer saber cómo se hace una película, ¿no? Entonces, yo digamos que toda mi adolescencia vi muchas películas, cuando ingresé a la universidad empecé a ver muchas más películas, me formé como cinéfila en la Filmoteca de Lima, la que estaba en lo que ahora es el Mali, ¿no? En el centro de Lima. Todo el rato me la pasaba metida ahí, o en el Cinematógrafo de Barranco, o en el cineclub que había en la Biblioteca Nacional, o en el Melies que estaba en la Avenida Bolívar. Había un montón de cineclubs en esa época. Y en realidad es alucinante porque era más complicado que ahora ver películas, pero en realidad te podías formar mucho mejor que ahora, ¿no? Porque tenías espacios donde realmente había un cine diferente al cine, digamos, más comercial, pero tampoco era que hubiera ese boom de cine comercial como hay ahora. O sea, no era que tú ibas a un cine, no había multicines, empecemos por ahí. Entonces había cines de barrio, ¿no? Entonces en tu cine de barrio no era que había pues 7 salas con Spider-Man, no era así, ¿no? O sea, tenías una película o máximo 2 películas, en algunos cines había 2 salas, pero la mayoría tenían solamente una sala. Y en realidad la película era del gusto del dueño del cine. Entonces había varios cines en Lima en los cuales tú podías ver películas que ahora jamás las podrías ver en una cartelera comercial. O sea, yo he visto películas de todas partes del mundo en cines que ahora son los multicines, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces por el Cine Pacífico o el Cine Orrantia, que ahora incluso es una iglesia, o no sé, había otros cines también que ahora ya han desaparecido, ¿no? Pero bueno, yo chiquita iba mucho a un cine que se llamaba El Monarca, que estaba en San Miguel, por la Fawcett. Pero bueno, o sea, ha sido ahí que yo me hice fanática de ver películas, básicamente. Me convertí en muy cinéfila, empecé a comprar libros de cine, algunos están por acá atrás todavía. Me iba al centro de Lima y me compraba libros de segunda mano para aprender de historia del cine. O sea, fue una autodidacta completamente en esa época, ¿no? Y ya estando en Facultad de Literatura, no sé, alguien por ahí me dijo, pero tú deberías haber ingresado a la de Lima porque todo el tiempo hablas de películas y sabes mucho cine, ¿no? Pero a mí me gustaba mi facultad de literatura, me gustaba estudiar literatura, ¿no? Pero entonces, no sé, se me ocurrió, ¿no? Que podía tal vez ver cómo era la Universidad de Lima, ¿no? Entonces ha sido a inicio de los 90, yo ingresé en el año 88 a la Católica, y en el año 91, 92 ha sido que yo me empecé a colar a la de Lima. O sea, cuando yo estaba acabando literatura, me colaba a la de Lima algunas clases de cine. Y ha sido ahí, ¿no? Digamos, porque hice un corto, me permitieron hacer un corto, escribí y dirigí un corto en la de Lima donde yo no pagaba un sol, o sea, estaba de alumna completamente colada. Yo siempre le voy a agradecer a todos los profesores que me dejaron entrar ahí y me dijeron, bueno, si tú quieres llevar la clase, pues llévala, ¿no? O sea, no, a mí no me afecta si pagas o no pagas, ¿no? Lo que me importa es gente que atienda, ¿no? Y bueno, entonces ahí hice mi primer corto, en realidad, en la Universidad de Lima, ¿no? A pesar de no ser una alumna formalmente escrita. Qué irónico. Sí, es muy curioso lo que pasó, ¿no?
Y ahí, digamos, en la situación, digamos, de escribirlo, luego el rodaje, cuando estoy en el momento de la edición, ¿no? Porque ese es el momento en el cual yo dije, esto es magia, ¿no? O sea, estamos hablando de una edición en Moviola, o sea, estamos hablando que yo realmente agarré la parte todavía antigua, ¿no? De cómo se hacían las películas antes, que era pues tu mesa con tú veías tus fotogramas y los cortabas tú y tú los pegabas con cinta scotch y así los cortabas con hacha. Maravilloso, todo ese proceso no tiene nada que ver con los procesos ahora de edición en computadoras, ¿no? Y el momento de unir los planos y ver que tu película empieza a tener un sentido, eso fue lo que a mí me dejó boquiabierta. O sea, nunca había, o sea, una cosa es ver una película, otra cosa es que tú misma lo que has escrito y lo que has dirigido, de pronto ves cómo se va armando en el proceso de edición. O sea, en realidad también me fascinó más el cine y dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, ese fue el momento que me acuerdo clarísimo, fue como una epifanía, ¿no? Claro. Que de pronto dije, no puede ser, esto es maravilloso, ¿no? O sea, no puede ser que de pronto esto se convierta en esto, ¿no? Y al momento cortar, que tú ves cómo vas causando mejor el efecto que querías conseguir, ¿no? Entonces, ha sido el proceso de edición de mi primer corto en la de Lima lo que me permitió decir, quiero hacer cine, ¿no? Y de ahí, bueno, yo terminé literatura, llevé todos los cursos de la de Lima que pude llevar, tampoco había tantos, ¿no? Que fueran de cine, y ya lo que yo quería era irme fuera de Perú para poder estudiar cine, ¿no? Porque acá era como imposible, ¿no? Entonces yo lo que hice fue buscarme una beca en literatura, ¿no? Para irme, ¿no? De acá de Perú, ¿no? Entonces yo me fui con una beca de literatura, yo hice un doctorado en estudios literarios en España, y bueno, y mientras yo me buscaba una escuela de cine, empecé a buscar escuelas de cine, ¿no? Y entonces en paralelo empecé a estudiar también cine, aparte daba clases, bueno, me pasaron 400 cosas en España, ¿no? Yo estuve 12 años viviendo en España y ahí fue donde estudié cine en realidad, estuve en 2 escuelas de cine. Pero bueno, fue así, ¿no? O sea, en realidad ha sido, no es que te das cuenta cuando eres muy chiquita, ¿no? Del asunto, ¿no? Y como te digo, no sé, de repente si hubiera nacido en otra época, en otro contexto de país, ¿no? Pero nací en una época muy complicada, ¿no? En la cual mucha gente, realmente, muchas cosas que podía pensar que podía hacer, no las podía hacer porque el país estaba en ruinas, ¿no? Estaba que se caía a pedazos, ¿no? Entonces, nada, eso es un poco, ¿no? Como terminé, digamos, diciendo quiero hacer cine, ¿no? Wow, increíble. Y hablando más meticulosamente, ¿te acuerdas de tu primer acercamiento al mundo del cine a nivel profesional? ¿Tu primera oportunidad de entrar en este universo? ¿Qué rol desempeñaste? A ver, la primera vez que fue a nivel profesional fue con un corto documental que hice que se llama Camino, que lo hice con Guarango, que es esta casa de postproducción que creo que te escuchas. Guarango Cine y Video se llama, ¿no? Video. Que es como la casa de postproducción más grande que hay ahorita acá, ¿no? Bueno, ellos cuando recién están empezando, llegó como ellos trabajaban junto con Stefan Kaspar, que es el de Casablanca Films, el que es la cabeza de Chasqui, del grupo Chasqui de los años 80, los que hicieron Gregorio, Juliana, ¿no? Entonces, bueno, Stefan Kaspar, que él era un suizo, y él era como, bueno, era un grupo grande de personas, ¿no? Un grupo Chasqui, pero él era como la cabeza principal, ¿no? Stefan siempre le llegaban como convocatorias, ¿no? De películas por encargo, y llegó una convocatoria que era para un documental acerca de madres adolescentes, acá en Lima específicamente, ¿no? Entonces a mí el que era, digamos, el director de Guarango en ese momento, que era igual de joven que yo, estamos hablando de 21 o 22 años más o menos teníamos en esa época, bueno, yo lo había conocido porque alguien le había contado que yo daba clases de inglés y que yo te podía hacer alguna traducción. Entonces él me buscó para un tema de cine, pero en realidad no porque yo hacía cine, sino porque yo sabía inglés. Y a partir de ello le enseñé mi corto que había hecho en la de Lima, este corto del que te hablo, y me dijo, pero tú puedes hacer un corto también, ¿no? Y me pasó la convocatoria, si quieres hacer un guión, no postula, ¿no? Entonces hubo varias personas que postularon a esto y en Inglaterra eligieron mi guión. Pero yo no sabía hacer un guión. O sea, era una cosa como que yo, por intuición en esa época, no te metías a internet a ver cómo se hace un guión. O sea, fue como que yo me inventé cómo se hacía un guión. En realidad, con lo que me habían enseñado en la de Lima, pero no tenía ni idea en realidad. En la de Lima, en realidad, no aprendí así a nivel profesional tampoco, ¿no? Pero bueno, la cosa es que aceptaron eso y ese video que fue por encargo, que fue de Television Trust for the Environment, la TVE, ¿no? de Inglaterra, lo iban a pasar en el Channel 4 de allá. Bueno, eso fue mi primer trabajo profesional. Se hizo en cine, 16 milímetros, con un equipo profesional, ¿no? Yo me sentí muy insegura y eso a mí me hizo ver que realmente hay que estudiar esto más. O sea, no me valía con lo que había hecho en la de Lima y nada más, ¿no? Porque yo sentía que no sabía nada de dirección de fotografía, que no sabía nada de sonido.
que claro, pues, yo tenía que intuir que todas estas personas son súper profesionales y lo van a hacer muy bien, pero era como que no sabía nada de esos temas técnicos, ¿no? O sea, ya tenía nociones de guión, tenía nociones de dirección, pero hasta ahí nomás llegaba, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo ver que realmente quería seguir estudiando esto, ¿no? Entonces, ese fue mi primer trabajo profesional, pero yo aún no siendo profesional, por decirlo, ¿no? Yo no me sentía profesional. Bueno, ya nos contaste que en tu época de formación realizaste un cortometraje en la ULIMA y ahorita lo que me acabas de decir, el otro documental. Igual me gustaría saber un poco más de la experiencia que tuviste en estos primeros rodajes amateurs, se podrían decir así. Bueno, hubo más cortos, pero más amateurs todavía, que lo hacía con mis amigos, de todo, ¿no? Cuando por ahí alguien nos prestaba una cámara, porque en esa época no teníamos pues teléfonos ni las cámaras que tienen ustedes. O sea, realmente era como súper complicado conseguir a alguien que te preste una cámara 2 días y por eso había que hacer un corto así como sea, ¿no? ¿Cómo fue mi experiencia, no? O sea, en realidad siempre me interesé por lo mismo, que era guión y dirección. O sea, nunca tuve otro interés. No me interesó mucho el tema de ver, no sé, de yo misma hacer el sonido, yo misma hacer la cámara. Siempre prefería que otra persona lo hiciera, ¿no? Pero sí me interesaba mucho la escritura, sobre todo. Entonces yo siempre era ya nos van a prestar una cámara, pues ponía a escribir el guión, lo hacía a mano incluso, ¿no? O con máquina de escribir, no había computadora, ¿no? O sea, todo, yo tengo un montón de cosas ahí tiradas por ahí que todavía están como máquina de escribir, y los hacía súper rapidito para aprovechar la cámara que nos prestaban. Y lo hacíamos como jugando, pero esos juegos igual sirven, aprendes. Aprendes a poner tu plano, ¿no? Aprendes a tener un punto de vista, ¿no? Digamos, una mirada con un punto de vista, ¿no? En esa época también actuaba en los propios cortos, que eran de mis amigos, ¿no? Entonces hacía como un poco de todo también, ¿no? Nunca me interesó tampoco en el tema de la producción, porque yo en realidad, mis dos largometrajes, yo también he sido productora ejecutiva, pero no de vocación, sino por necesidad, por decirlo, ¿no? Pero en ese momento yo no tenía mucha idea tampoco de cómo era el tema de producción, pero al final terminé muchas veces haciendo un poquito de producción también de esos cortos, ¿no? Entonces yo creo que todas esas experiencias amateur, ¿no? Como lo has dicho tú antes, sirven para darse cuenta qué es lo que más te gusta, ¿no? Porque si yo no hubiera tenido esas experiencias, cuando yo llegué a España, en realidad no hubiera sabido a dónde entrar, ¿no? Cuando estaba en la escuela de cine, a dónde postular, ¿no? Yo postulé a una primera escuela de cine en La Coruña, que es donde estaba haciendo yo el doctorado en literatura. Y claro, había especialidad de sonido, especialidad de realización, de producción, de dirección de fotografía, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y yo inmediatamente me metí a realización, ¿no? Porque claramente era guión y dirección lo que estabas viendo ahí. También veías edición ahí dentro de esa especialidad de realización. Y en realidad, como me di cuenta que lo que más me gustaba era escribir, cuando me fui ya a la segunda escuela, que fue al ECAM en Madrid, me especialicé como guionista. Estuve 3 años estudiando para ser guionista, ¿no? Y en realidad yo lo que soy de profesión, yo me he graduado como guionista profesional, ¿no? Y como realizadora audiovisual en la primera escuela, ¿no? Pero al final he terminado pues haciendo guión, dirección y producción, que no lo estudié en realidad. O sea, he llevado cursos de producción. Y tuve, por necesidad, ¿no?, que hacerme productora acá, porque me di cuenta que si tú no eres productor de tus propios proyectos, no levantas tus propios proyectos cuando son más personales, cuando no es una película súper comercial, por decirlo, ¿no? Tienes que tener tu empresa y tú mismo pedir tus ayudas y tú mismo hacerlo todo, ¿no? Entonces tuve que ahí pues, llevar cursos de producción más adelante, ¿no?, para poder, no sé, pues aprender de tablas Excel y planes de rodaje y presupuestos y planes de financiamiento, estas cosas que yo en realidad lo llevé en algún curso en algún momento, pero me entró por aquí y salió por allá, porque me aburría tremendamente, ¿no? Pero bueno, es muy útil en realidad hacer la producción también de una película, ¿no? Tienes el control absoluto de la película. Sí, claro. Y en países como el nuestro, la verdad que es un director, si quiere sacar adelante su historia, indudablemente debe ayudar en algo, en la producción, ¿no? Si es que es algo independiente, sobre todo. Sí. Acá eso de solamente voy a ser el creativo, solamente voy a ser editor, eso no funciona. Yo he visto un montón de situaciones con chicos muy jóvenes que le han dado a otra persona que tiene la empresa, por ejemplo, para que pida estas ayudas de DAFO y estas cosas, y al final siempre ha habido algún problema, ¿no? Porque ellos no son los que manejan el dinero, porque el dinero lo recibes a otra persona, pero la película es de ellos finalmente, ¿no? Entonces, lo mejor es que uno mismo sea el productor de su propia obra, ¿no? Y además así tienes también los derechos, ¿no? O sea, no solamente ser autor, sino tienes los derechos de la película, porque los derechos los tienen los productores, es así. Son los dueños de la película. Eso es cierto. En el año 2013-2014 te diste a conocer al mundo con la coproducción peruano-argentina, Viaje a Tombuctú, perdón. Una hermosa película que narra la vida de 2 jóvenes atraídos el uno al otro desde pequeños. Como guionista, ¿podrías contarnos el proceso que tuviste para escribirla? En caso de Viaje a Tombuctú, y la primera versión de guión yo la escribí en España. Fue el guión con el que me gradué en la especialidad de guión en la ECAM.
¿no? Que había que graduarse con un guión de largometraje, ¿no? Había algunas diferencias, o sea, era la misma historia, pero se desarrollaba en otro lado, no era en La Punta, era un barrio de clase media, no lo había imaginado en primer momento en La Punta, y habían ciertas pequeñas diferencias, pero la historia base era la misma, ¿no? Fue un guión que lo escribí porque de alguna manera yo quería contar algo que lo tenía como muy incrustado adentro, ¿no? De lo que a mí me había pasado en esa época y de lo que había pasado a la gente que estaba alrededor mío, ¿no? Entonces es una película, no es autobiográfica, pero es muy personal. Y de alguna manera era como que yo había visto otras películas que se desarrollaban en los años 80, que hablaban de conflicto armado, pero no hablaban de ese grupo social, por decirlo, ¿no? Porque este es como un grupo social, una clase media empobrecida de los años 80, en Lima, ¿no? Normalmente siempre se hablaba de lo que había pasado fuera de Lima, ¿no? Que fue donde más se sufrió realmente el conflicto armado, ¿no? Pero no había muchas películas que hablaran de lo que pasaba acá, ¿no? Y nada, entonces por eso fue como una necesidad, ¿no? En realidad de contar la historia, ¿no? Son necesidades personales, ¿no? ¿Y tuviste alguna principal preocupación, inconveniente durante tu primer rodaje de este largometraje que estuvo ópera prima? ¿Me hablas del rodaje mismo? Sí, de Viaje a Tombuctú. Es que en realidad los rodajes siempre fluyen de alguna manera u otra, ¿no? El problema siempre es conseguir el dinero, ¿no? Para mí siempre es la parte más tortuosa, ¿no? Son años de años que estás buscando cómo financiar este proyecto, ¿no? Entonces, eso para mí lo que yo recuerdo con más, como el gran problema, digamos, de las dos películas que he hecho en realidad, ¿no? Pero si hablo de rodaje en sí, bueno, fue difícil, por ejemplo, toda la parte de la sierra, ¿no? Toda la parte en la que los chicos se van de viaje, la parte en la que se llevan a Lucho, ¿no? La que el militar lo baja del bus, ¿no? Toda esa parte fue la más complicada, ¿no? No solamente porque estábamos fuera de Lima, sino porque estábamos en mucha altura, los chicos les dio soroche, se sentían mal, y se puso a llover torrencialmente, mi asistente de dirección se enfermó, entonces estaba yo solita, entonces, había un montón de problemas, ¿no? Entonces eso lo recuerdo como algo complicado, ¿no? Después, no sé, por ejemplo, esa parte en la que la familia se va al desierto, ¿no? Hay momentos que se van al desierto buscando una playa y se quedan atascados en la arena, que es algo que sí me pasaba a mí con mis papás, que mi papá siempre se la pasaba buscando playas, en la época que no había todo lo que hay ahora de playas al sur, y nos quedamos atascados en la arena. Sí, pues, entonces esas cosas sí me han pasado con mi familia. Bueno, esa parte ahí también fue difícil, ¿no? Porque se nos iba la luz, el actor se iba al día siguiente, teníamos como sea que hacerlo, ¿no? Entonces tuve que solucionar todo lo que iban a hacer 20 planos, se convirtieron en 2, ¿no? Y bueno, así hay que resolver, ¿no? Aprendí a resolver, ¿no? Que es algo que a veces, pues, es difícil, ¿no? Que tú dices, yo tenía tantos planos que quería hacer, bueno, pues nada, se hace en un solo plano y ya está, ¿no? Entonces, esas dos partes las recuerdo con mucha dificultad, sobre todo los que fueron fuera de Lima. Lo que fue acá dentro de Lima, sí, yo creo que no hubo mayores problemas, ¿no? O sea, es una película que en realidad casi todo era de interiores, ¿no? Entonces era bastante controlado todo, ¿no? Ahora, haciendo una elipsis, en el 2021 estrenas en medio de la pandemia Un mundo para Julius, la historia de un niño solitario perteneciente a una familia adinerada, que conforme crece va conociendo la crueldad que los adultos poseen. Primero me gustaría entender por qué esta decisión de lanzarla durante la pandemia del COVID-19, sabiendo que de muchas veces las películas peruanas que no son comedia no poseen mucha acogida a nivel nacional. Si yo hubiera querido estrenarla después, pero yo tenía varios contratos firmados, ¿no? O sea, yo tenía una coproducción, que la gente a veces no piensa en todos los problemas contractuales que hay, ¿no? Pero yo tenía un contrato firmado con la agencia literaria Carmen Balcells, que está en Barcelona, que es la agencia literaria más grande del mundo hispanoamericano, que fue la que me dio los derechos de Bryce. Los derechos de Bryce no me los dio Alfredo Bryce, me los dio la agencia, que son la que administra sus derechos. Yo había pedido 3 prórrogas a esa agencia literaria, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Primero era porque no conseguía el dinero, ¿no? Entonces yo tuve que pedirle ahí 2 prórrogas y por último, cuando fue la pandemia, nos demorábamos en la edición y al final estaban los cines cerrados y no había cuándo abrían los cines, tuve que pedir una tercera prórroga. Yo no podía pedir una cuarta prórroga, ¿no? Porque ya, o sea, me había hecho el favor de no cobrar más de lo que ya era el costo de los derechos, porque Bryce me apoyó todo este tiempo. O sea, Alfredo todo el tiempo, él apoyó, dijo, no le cobren, que la película está macha, que no le cobren porque es la pandemia. O sea, él siempre me ayudó con la gestión, con la agencia literaria, ¿no? Pero ellos me dijeron, ya no podemos esperar más. O sea, ya hemos hecho 3 veces hemos hecho una excepción de no cobrar.
Claro. Entonces ese era uno, dijeron tienes que estrenar antes de que se acabe el 2021, pero yo le decía, pero ¿dónde estreno si los cines están cerrados? Hasta que se enteraron que los cines habían abierto en septiembre y tenía que estrenar. Fue así como, esa es una, ¿no? Si no, me dijeron, si igual si no abren y es hasta el 2022, bueno, pues igual vas a tener que pagar un extra. Y ese dinero no lo teníamos, en realidad, esa es una. Claro. Los argentinos, si no estrenaban antes de que se acabara el 2021, el Inca, que ahora Milei lo ha desaparecido, no les iba a dar el monto que tenía que darles, porque allá es como que tú pides un préstamo al banco, pero luego el Inca te da, es una cosa diferente de acá con los premios de cine, ¿no? Bueno, pues le dijeron que era el ultimátum para estrenar era diciembre del 2021. Y los españoles que tenían el dinero de Televisión Española también les puso el ultimátum que tenían que estrenar en Televisión Española en diciembre del 2021 como máximo para recibir el dinero de Televisión Española, porque es igual en España, tú pides un préstamo sin intereses, ¿no? Porque te avala Televisión Española y luego Televisión Española te da, así es. Entonces yo no podía abandonar a todas estas personas que habían colaborado para que hagan la película. Y dije, bueno, yo la estreno como sea, ¿no? Y la estrené, efectivamente, como dices tú, habían abierto los cines hacía un mes y no estaba yendo nadie al cine, pero fue mucha gente al final. La película le fue bastante bien, estuvimos 7 semanas en cartelera. Wow, qué bueno. Claro, o sea, claro, a ver, fuera del marco de pandemia hubiera hecho mucho más espectadores, pero estuvimos 7 semanas en cartelera, con Matrix, con Spider-Man, con todo, o sea, todos los blockbusters, y seguía ahí Un Mundo para Julius, o sea, no nos llevaron, no nos sacaron, a pesar de que estaban estrenándose películas como súper fuertes, ¿no? Entonces, la verdad, no le fue mal, y la película después ha tenido otro pequeño estreno en el Centro Cultural La Católica, y de ahí se ha vuelto a ver bastantes veces, ¿no? Ha tenido un montón de funciones, ¿no? Y sigue viéndose todavía, ¿no? Sí. He visto una publicación que creo que lo ibas a proyectar en, no sé si en el extranjero o en el interior del país, de Un Mundo para Julius. De ahorita, es que hace poco ha habido una en el interior del país. Entonces, ahora poco. En este final de enero va a estar en Cine Quilca, que va a estrenar es un cine que van a hacer al aire libre en Quilca. En Girón Quilca. Exactamente. Wow. Está ahí una muestra de cine peruano, bueno, va a venir Un Mundo para Julius, ¿no? Hace poco estuve en Estados Unidos, ¿no? O sea, la película se está viendo, se sigue viendo. Entonces, como te digo, a pesar de que se estrenó en pandemia, no me puedo quejar, porque mucha gente, por esperar después a que se estrenara en el 2022-23, fue tal la cantidad de películas que había, porque no se habían podido estrenar en la pandemia, que ya al final les daban máximo 2 semanas, porque tenía que venir la otra y tenía que venir la otra, o sea que no fue tan mala idea al final estrenar en plena pandemia. Por lo que me has dicho, sí. Sí, no estuvo tan mal. Ahora, retomando la película en sí, tomando en cuenta que esta vez fue una coproducción peruano-argentina-española, es curioso cómo aquí sí encontramos actores nacionales más reconocidos, como Fernando Basilio o Mayela Yogya. ¿Esta decisión fue netamente tuya o lo veías más con fines narrativos? Me refiero a por la necesidad que tenías conforme ibas escribiendo la historia. ¿Podrías contarnos sobre el proceso del casting? A ver, yo tuve como un primer casting antes de tener el dinero, que fue un casting anterior, o sea, por decirle 3 años antes que se hiciera la película, yo ya tenía algunos personajes con un actor seleccionado. Por ejemplo, Fernando Basilio, yo siempre supe que él quería que fuera Celso. O sea, yo hablé con él mucho antes que tuviera el dinero para hacer la película. ¿Quién más estaba de esa época? Estaba Fiorella Ferrari, por ejemplo, la que hace de mamá de Julius. Estaba Antonita Pari, la que hace de Arminda, ¿no? Que es la última señora que muere, digamos, que es la que era la lavandera de la casa. Bueno, ellos 3, ¿no? Por el momento, que eran los que, digamos, yo tenía como pensados para esos personajes, ¿no? Con los niños era complicadísimo, tenías que esperar hasta el final porque los niños crecen. Sí. ¿No? Yo había hecho un casting también hace como 3 años antes, no sirvió de nada ese casting porque esos niños, nada, el dinero seguía sin completarse. Y esos chiquitos, pues cuando llegó el dinero, los niños eran adolescentes. Ya no había forma. O sea, que el casting de los niños hubo que hacerlo desde cero, justo antes del rodaje, ¿no? Y en la época de que hice ese primer casting, había pensado yo en Magali Solier para el papel de Vilma. Pero al final, Magali Solier, en último momento, cuando sabía que iba embarazada, ¿no? Iba a ser complicado para ella estar, digamos, porque justo iba a dar a luz justo antes del rodaje, ¿no? Todo eso iba a ser un poco complicado, ¿no? Sí. Entonces, al final, decidimos que buscamos otra actriz, ¿no? Y bueno, Mayela fue la que mejor lo hizo, ¿no? Porque convocamos a varias actrices, ¿no? Y Mayela era perfecta para Vilma, ¿no? Que no había pensado en ella antes, pero claro, porque fue que estaba Magali también, porque es la más internacional, la más conocida, la que conocían los argentinos, la que conocían los españoles, ¿no? A Mayela no la conocían, pero después estaban felices con Mayela, ¿no? Porque Mayela hizo muy bien su papel en realidad.
Rosana, algo que me llama la atención de tu filmografía es que de tus 12 largometrajes de ficción, desde que iniciabas con la concepción de la idea o el inicio de la producción hasta su estreno en salas comerciales, hay un dilatado margen de años. Viaje a Tombuctú del 2005 aprox al 2014, 13, Un Mundo para Julius del 2015 al 2021. Ya me lo has comentado que mayormente el problema fue por algo económico, por el presupuesto, pero igual esta diferencia de tiempo aparte tiene otra razón de ser o es netamente por la búsqueda del dinero. ¿Nos podrías comentar un En el poquito caso de de eso? Viaje a Tombuctú, en realidad se hizo esa primera versión en 2007, no 2005, es desde el 2007. O sea, 2007. 2007 y siempre hay que ver cuándo hiciste el rodaje, ¿no? El 2007 y el rodaje fue en el 2012, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 años después. Cinco. Los 5 años han sido solamente para conseguir dinero. Eso es lo que toma conseguir dinero para hacer un largometraje. Y eso que ópera Wow. prima es muy poquito dinero. O sea, yo conozco gente que se ha demorado 10 años en conseguir la plata para su primera película, ¿no? Entonces, claro, de ahí se estrenó en el 2013 en festivales y en el 2014 se estrenó en el cine. Entonces, claro, por eso es que parece más largo el camino, ¿no? Pero Sí. en realidad son 5 años hasta llegar a rodaje, ¿no? En 2015 efectivamente fue que empezó el proyecto de Un Mundo para Julius y el rodaje fue en 2019. 15, 16, Uy, 17, 18, un 19, año 4 antes. años. 4 años después, que fue rápido, a pesar de que parece lento. Pero claro, de ahí me agarró la pandemia, entonces Sí. demoró en el estreno 2 años más, ¿no? No 1, sino 2, ¿no? Todo demoró el doble, ¿no? En la pandemia, ¿no? No es tanto tiempo. Todo fue por conseguir dinero. O sea, lo que demora El es eso. dinero. Yo el guión le daba vueltas y vueltas, versiones y tras versiones. O sea, que lo bueno es que tú vas reescribiendo tu guión mientras le estás buscando la plata, ¿no? Claro. Pero en realidad es eso. Eso es lo que demora todos los proyectos de películas. Si el dinero cayera del cielo, las películas serían con mucho más rapidez, en realidad, ¿no? Y Rosana, además de cineasta, también eres literata. Has hecho una carrera y te has profesionalizado en el área. ¿Podrías comentarnos sobre tu recorrido en este universo de las letras, una educación que muchos de seguro no conocen que tienes? Bueno, como te digo, a mí me encanta haber estudiado literatura, ¿no? Me ganó, digamos, el pulso digamos, del cine, ¿no? Pero, o sea, yo sigo escribiendo, soy una persona que lee todo el tiempo, acá estamos con todo, y arriba Sí. hay más, y acá hay más por todas partes en la casa. Entonces, o sea, la literatura a mí me persigue, ¿no? Todo el tiempo me ha perseguido en realidad, ¿no? Y es algo que me encanta, ¿no? Pero, creo que si no tuviera que dar clases, por ejemplo, si tuviera solamente que dedicarme al arte, sí escribiría y sí haría también mis películas, pero no me da el tiempo. O sea, el problema es que yo soy una profesora que da 20 horas de clase a la semana, Wow. con lo que implica corregir y todo esto. Sí. Entonces, él le tengo que elegir, ¿no? O sea, bueno, pues el cine, ¿no? Que eso es digamos, con lo que es un escalón por encima de la literatura a nivel de fascinación, ¿no? Entonces, por eso que me dio por ese lado, pero bueno, yo he llegado a publicar un libro de cuentos, y como te digo, sigo escribiendo, tengo ahí cuentos que no los he llegado a publicar, los he llegado a ordenar, pero si tuviera más tiempo en mi vida, yo necesito otro yo necesito mi otra Rosana, ¿no? Que pueda hacer otras cosas más, porque ya no me da la vida como para digamos, dedicarme con profundidad a la literatura y dedicarme con profundidad al cine y Claro. aparte dar las clases, ¿no? Claro. Sí, esa es la pura verdad, ¿no? Pero, o sea, no, en ningún momento he dejado la literatura, porque a veces la gente piensa que yo dejé la literatura, no, está ahí. Sí, está en Está lo que ahí. escribes. Está en lo que escribo, está en mis clases también. Yo muchas veces yo he dado clases de cine y literatura, ¿no? He dado talleres de narrativa, ¿no? Entonces está presente, ¿no? Pero claro, la gente me conoce más como cineasta, ¿no? Es la pura verdad. Pero yo tengo todo un mundo de amigos que son de la literatura también, entonces en realidad ando mucho con esta gente, ¿no? O sea, ando mucho con amigas escritoras, ¿no? Y con mis conversaciones van más por ese lado también, ¿no? En la católica, no sé, pues mi código es de humanidades, ¿no? Mis amigos son más de humanidades que de comunicación, o sea, yo tengo un pie en otro lado, ¿no? Que Sí. no es el cine completamente, ¿no? Y me encantan, ¿no? De ahí son mis mejores amigos, en realidad, ¿no? Que vienen de la universidad, son de ahí, ¿no? Son los que estudiaron conmigo desde que yo era, pues, no sé, una chiquita de 17, 18 años, ¿no? Con respecto a la película Un Mundo para Julius, ¿qué te motivó para elegir esta obra en particular para adaptarla y llevarla al cine? ¿Por qué esta obra? Bueno, a ver, hay muchas razones en realidad, ¿no? Pero esta fue la primera novela que yo leí cuando tenía 12 años, ¿no? La primera novela de un mundo adulto, ¿no? Yo había leído un montón de literatura más para niños, ¿no? Entonces yo leí esta novela que fue como la primera del mundo adulto y me abrió una puerta a todo el resto de novelas, porque yo me acuerdo que yo leí Un Mundo para Julius y de ahí leí La Ciudad de los Perros, y de ahí leí a Ribeiro, y de ahí leí
a Cortázar y de ahí leía Borges, o sea, y fue como que me abrió pues una puerta inmensa, ¿no? Que no conocía, ¿no? A la literatura latinoamericana y de ahí literatura universal ya para adultos, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Que le agradezco mucho eso que fue como otro tipo de literatura que ya nunca más volví a la literatura de niños, por decirlo, ¿no? Pero aparte la novela a mí me tocó profundamente porque en realidad me abrió también, así como Julius, que sé que al final llenecito de preguntas, ¿no? Así, eso sí, ¿no? Bueno, pues igualito me quedé yo cuando leí la novela, ¿no? Estaba llena de preguntas acerca de mi país, ¿no? O sea, yo creo que cualquier niño o niña que creció en este país siempre se está preguntando que por qué hay semejantes desigualdades, por qué hay gente tan pobre, por qué hay gente tan rica, ¿no? Creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Las personas que podemos, digamos, aunque sea observar, ¿no? Hay gente que, no sé, tal vez no quiere observar las cosas, ¿no? Y a mí o sea, yo era una chibola de clase media que había crecido en San Miguel en esa época, ¿no? Por el trabajo de mi papá conocí a gente que era muy pobre, porque vivía en condiciones muy pobres, ¿no? Y yo estaba becada en un colegio de niñas ricas, o sea, que en realidad tuve una educación que era una educación muy buena, ¿no? En realidad, ¿no? Y bueno, y tuve la oportunidad de conocer a gente que vivía como Julius. O sea, entonces, claro, yo iba a esas casas, ¿no? Que no tenían nada que ver con la casa donde yo vivía, ¿no? Y familias que vivían, no sé, con muchas personas de servicio en la casa, ¿no? Que es una cosa que en mi casa, pues, nunca en la vida, ni siquiera una empleada que ayudara, o sea, mi mamá hacía las cosas, ¿no? Entonces, todo eso a mí, cuando leí la novela, me hizo comprender y preguntarme muchas cosas, ¿no? Acerca del Perú, y es un tema que a mí me ha perseguido, ¿no? El tema de la desigualdad, el tema de las injusticias que hay acá en el Perú, el tema del racismo. O sea, está presente en lo que he escrito también en literatura, ¿no? Entonces es una cosa que está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Y justo yo lo leí, estamos hablando del año 82, ¿no? El conflicto armado había empezado en el año 80. Entonces, de alguna manera a mí la novela me explicó gran parte de toda la desigualdad que fue la que desató finalmente el monstruo de Sendero Luminoso, ¿no? Porque ese monstruo salió de nuestras profundas desigualdades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los monstruos no salen porque sí, en los países donde todo funciona, pues no hay ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me explicó algo que tampoco comprendí en ese momento, pero era muy chica, ¿no? ¿Por qué hay esto? ¿Qué pasa? ¿Qué conflicto armado es esto? ¿Qué es lo que quieren estas personas, no? Bueno, pues ahí comprendí también esto, ¿no? De dónde venía ese pozo, ¿no? Así profundo, oscuro que tenemos en el país y que hasta ahora lo tenemos. Sí. No hemos aprendido, ¿no? Entonces, nada, eso es un poco lo que me llevó, ¿no? O sea, eso mezclado también con que en la época en que yo terminé Viaje a Tombuctú, yo me acuerdo un día conversando con mis alumnos en la Católica, fue, ¿no? Que no sé, pues yo, que soy alumna de letras en la Católica, todos los chicos leían mucho. Y me di cuenta que ya no leían tanto, ¿no? Y cuando les pregunté por Un Mundo para Julius, no sé cómo fue que salió la conversación, la mayoría no la habían leído, o sea, sabían de la novela, conocían quién era Bryce Echenique, pero creo que habían 3 personas de 45 que la habían leído la novela. Me asusté, porque era una novela que todo el mundo la leía, ¿no? Cuando yo estaba chica, ¿no? Y dije, no, o sea, hay que hacer esa película, ¿no? Porque de alguna manera siempre he tenido yo muy claro que cuando uno hace una película que es una adaptación, es un terreno ganado para la literatura. O sea, va a haber una nueva generación que lea la novela, ¿no? Y bueno, es lo que ha sucedido. La edición que está por acá arriba, ¿no? La edición número 50, ¿no? Por los 50 años, ¿no? Por decirlo, ¿no? Que es una edición muy bonita que hizo Peiza, se ha vendido más que la edición de 1970, que fue cuando recién se publicó la novela. Lo cual quiere decir que la película ha tenido ha tenido una consecuencia. Sí. Y el mismo editor me decía, claro, ahora tenemos lectores jóvenes. Cuando le piden las firmas, vienen lectores jóvenes, que eso no existía en los últimos años. Porque eran siempre los viejitos o gente de mi edad para arriba, ¿no? Que eran los que conocían la novela. Bueno, pues ha sido un terreno ganado para la literatura, ¿no? Y eso es algo que hoy en día ya ocurre mucho, ¿no? Que cuando se adaptan hay más público para estas novelas. No sé, ahorita por ejemplo que están con esto de 100 años de soledad, ¿no? Que no sé, la gente se está rasgando las vestiduras en las redes, ¿no? La gente que son o los odiadores de la serie y la gente que sí le gusta la serie. A ver, la serie está muy bien producida, está muy bien hecha. Efectivamente no es igual a la novela. Nunca las adaptaciones son iguales a la novela. Son interpretaciones de la novela, son puntos de vista a partir de la novela. Es una novela muy compleja además, ¿no? Pero bueno, entre todos estos que se matan, ¿no? en las redes, pero lo bueno es que ahorita mucha gente joven está leyendo la novela.
Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, que se ha hecho una serie que la gente está viendo, que es un producto audiovisual muy interesante, y aparte la gente está leyendo otra vez 100 años de soledad, ¿no? O gente que por primera vez agarró la novela que no tenía ni idea qué cosa era, ¿no? Ya está, todo el mundo ganó, ¿no? Eso es lo que la gente no ve, ¿no? Varios se quejan de que la película o la serie no es igual que el libro, que le faltan algunas cosas. Son dos objetos artísticos sí, distintos. Las adaptaciones hay que verlas así. Sí, son dos objetos artísticos distintos con diferentes lenguajes. Sí. No se pueden comparar, en realidad, por más que siempre la tentación es a compararlas, ¿no? Entonces, pero son dos objetos artísticos distintos en realidad. Te cuento que yo tengo la manía, se podría decir, de que primero me gusta ver la película y de ahí me gusta leer el libro, la novela, de la película adaptada. Ah, mira, al revés, ¿no? Sí, pero luego con un motivo, porque me gusta imaginar las nuevas escenas con los actores que vi en la película. Entonces, me gusta eso, lo hice con El Renacido y con otra película más que no me acuerdo ahorita. Sí, bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? O sea, ya cuando ya tuviste la película, ya tiene los rostros, ¿no? De los personajes, ¿no? Sí, es otra experiencia, ¿no? En la actualidad, siendo muy sincera, si es posible, ¿cómo ves al cine peruano, Rosana? Nos gustaría saber tu opinión al respecto. A ver, el cine peruano creo que, digamos, en los últimos tiempos ha crecido un montón, lo cual es algo que está muy bien. Hay diferentes tipos de películas, ha crecido el cine comercial y también ha crecido el cine más personal, más de autor, ¿no? Ha crecido mucho el cine regional, en realidad, o sea, en los últimos años en realidad son las películas que más están yendo a festivales y todo, y eso es algo muy bueno. Y también cada vez hay más películas hechas por mujeres. Entonces creo que es un buen momento el cine peruano, pero que va a la par de un mal momento del país que, bueno, que creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Que ha habido pues un intento de desaparecer de promulgar una nueva ley de cine que le haría muchísimo daño al cine peruano. Entonces, por un lado, estamos en un momento de crecimiento, pienso yo, interesante, pero al mismo tiempo estamos en un momento de peligro, ¿no? De que todo ese crecimiento se ve estancado, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, no sabemos qué va a pasar, el país está hecho una desgracia ahorita, ¿no? Estamos en un pozo también oscuro, no sabemos a dónde vamos, ¿no? Y el cine, bueno, es uno de los así, es un problema de este tamaño al lado de los otros grandes problemas que hay en el país, ¿no? Pero no le veo muchas posibilidades en realidad, o sea, no quiero ser tan pesimista, pero en realidad creo que en cualquier momento antes de que este Congreso se vaya van a aprobar esa ley, pienso yo. O sea, ahora en marzo regresa, ¿no? La nueva legislatura y es muy probable que la apruebe, salvo que otra vez la dejen ahí, está medio olvidada ahorita, ¿no? Porque la ley se llegó a aprobar en el Congreso, ¿no? Se la llevaron al Ejecutivo, el Ejecutivo no la firmó, es decir, Dina no la firmó, no se promulgó porque le bajó el dedo el Ministerio de Economía a este proyecto de ley, porque estaba mal toda la parte de los incentivos fiscales, y ahí se ha quedado, se regresó al Congreso y se puede aprobar por insistencia. Pero hay otras cosas, ahorita están desmantelando el país, ¿no? Entonces, claro, el interés no es el cine, el interés son otras cosas, ¿no? Pero en cualquier momento alguien dice, ah, mira, nos olvidamos del cine y pum, ¿no? O sea, y la aprueban, ¿no? Y ahí sí nos fundimos todos. Y sobre todo los chicos que están estudiando ahorita, ¿no? Porque ustedes están acá y veo... El problema va a ser para ustedes, en realidad, ¿no? Me da mucha pena, ¿no? Pero entonces por eso siempre es importante que la gente joven esté enterada de las cosas, ¿no? No estén ajenos a la realidad nacional, no estén ajenos a las cosas que hacen en el Congreso y todo, porque ustedes son luego los que tienen que salir a la calle a protestar, ¿no? O sea, que cuando el país se vaya al demonio, básicamente, ¿no? Ya se está yendo. No, hace rato que estamos yéndonos al demonio, ¿no? Pero bueno, nada, entonces es eso, es una situación de alegría porque está en crecimiento, pero al mismo tiempo tengo una desazón muy grande por lo que está pasando, ¿no? Y a nivel mío, yo que soy directora mujer, pienso que, espero yo, ¿no? Es una esperanza que tengo que de acá a los próximos 20 años, por fin haya un poquito de paridad en el cine, ¿no? Somos muy poquitas, ¿no? O sea, está en aumento. Está en aumento, pero igual falta mucho, ¿no? O sea, estamos hablando que del 100% de personas que dirigen, solamente el 15% son directoras mujeres. Y de ese 15%, solo el 1% son directoras que no son de Lima. Es bajísimo. Entonces, claro, el famoso cine regional es un cine hecho por hombres, básicamente. Las mujeres están en los rodajes, pero no son directoras. Entonces, ese es algo que tiene que mejorar, pero eso va de la mano, pues, de una estructura súper machista del país, ¿no? De que fuera de Lima las estructuras machistas son más fuertes todavía, ¿no? Entonces, bueno, ya son los problemas del Perú, ¿no? Ya ajenos a la cinematografía, en realidad, ¿no?
alejándonos un poco de lo político, Ujú. ¿qué es lo más importante o en lo que más te sueles fijar tú a la hora de ver, analizar una obra cinematográfica? ¿Qué es lo que más a ver, yo en general soy una espectadora que todavía mantengo esa pureza de espectadora, ¿no? Porque yo sé mucha gente que cuando ya hace cine, tanto rato viendo que el plano no sé qué, o sea, y no disfrutan como espectadores. Yo siempre disfruto de las películas, ¿no? Me encanta, me emociono como una espectadora normal, pero me estoy fijando siempre en los planos que hacen, por ejemplo, los movimientos de cámara, ¿no? Me fijo, por supuesto, en los castings, me fijo en la dirección de actores, ¿no? Me estoy fijando en los elementos de dirección, casi siempre, ¿no? Y bueno, y me fijo también, pues no sé, en el arte, en la foto, me fijo en todo, o sea, en realidad sí me doy cuenta, pero trato de no estar obsesionada con eso, trato de disfrutar la película y verla como espectadora normal, por decirlo, ¿no? Pero es imposible no fijarse, pues. Sí. Es imposible, ya es así no sé, pues es la profesión que está ahí atrás y que de alguna manera te dice, ah, mira el plano tal y mira cómo han hecho eso. Te estás preguntando cómo lo han hecho, ¿no? Y estás tratando de imaginar cómo han hecho las cosas muchas veces, ¿no? Incluso esos otros detalles más intangibles como el color o la iluminación. No, claro, y te también. preguntas, ¿no? ¿Por qué lo han hecho Sí, así sí. y todo, ¿no? Sí, sí, es imposible no hacerlo en realidad. ¿Tienes alguna película favorita, preferida? Sé que es complicado, Uf, tengo muchas películas pero preferidas. sí, sí. por eso. Muchas. Alguna de Es muy ellas. difícil. Tendría que decirme por país, ¿no? O sea, así. Perú. ¿De Perú? Sí. De Perú, a Y ver. no vale las que ha dirigido usted. Hay películas que me gustan, de las de antes, ¿no? ¿Ya? Por ir en orden, ¿no? Ya, ya. Me gusta, por ejemplo, La Boca del Lobo, bastante, Mm. ¿no? Digamos, de las de Lombardi es la que más me gusta en realidad, ¿no? Me gusta mucho lo que hizo el grupo Chasqui, me parece súper interesante, ¿no? Que han sido los únicos verdaderos herederos del neorrealismo en el Perú han sido ellos, ¿no? Sí. Lo que hicieron los del grupo Chasqui. Me gustan mucho los documentales de Nora Disque también, ¿no? Hay que Nora tener, Disque. o sea, es muy importante lo que hizo porque en realidad es la primera persona que entró, digamos, a comunidades indígenas, ¿no? Darles voz a personas que nunca las habíamos visto en el cine antes, ¿no? Bueno, eso es por ese lado, ¿no? Después, no sé, ya más acá, ¿no? A mí me gusta bastante La Teta Asustada, me gusta bastante lo que hace Claudia Llosa, me ha gustado Las Malas Intenciones, me gustó Paraíso de Héctor Gálvez, me gusta Magallanes, de Salvador Solar. De las de religiones, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Omar Forero, por ejemplo, ¿no? Me gustó mucho la Claro. película Chicama, ¿no? Chicama es muy bonita. Casos complejos también me gustó bastante. Bueno, me gusta Buña y Pacha, ¿no? Bueno, en fin, te estoy diciendo muchas películas, ¿no? Pero en general, o sea, hay ciertas películas que sí, digamos, me han parecido muy, muy buenas y que realmente son muy representativas de lo que somos, además de todos los tipos, ¿no? O sea, porque desde películas simbólicas, no sé, como La Teta Asustada, hasta películas más pequeñitas como Chicama, ¿no? O sea, me parece que son muy representativas del Perú, en realidad, ¿no? Y así aleatoriamente de Estados Unidos y de Alemania, por ejemplo. De Alemania te lo digo ya Wim Wenders, o sea, todas las Ah, películas de Wim Wenders. Yo Wim en Wenders. realidad amo el cine alemán por Wim Wenders, o sea, Wim Wenders a mí me cambió, ¿no? Me cambió el punto de vista acerca del cine en realidad, ¿no? Yo la primera película que vi de él fue El cielo sobre Berlín, que la vi, o sea, me acuerdo incluso del momento que la vi, ¿no? Porque son películas que te dejan muy marcado. La vi en el Cinematógrafo Barranco. Me escondí en el baño para poder verla de nuevo, porque no tenía Sí. plata para pagar la otra función, y me quedé ahí escondida hasta que empezó la película y salí del baño, ¿no? Y de ahí la volví a ver porque me quedé fascinada con la película. O sea, tenía que volver a verla. O sea, eran mis épocas de cinefilia loca, ¿no? Claro. Y claro, todo el resto superior. Me encanta, o sea, es un cineasta que me fascina completamente, ¿no? Él, por ejemplo, Truffaut, ¿no? De Francia también, Los 400 golpes y todas sus otras películas, pero sobre todo Los 400 golpes, son películas que a mí me han inspirado a yo hacer películas, no porque yo vaya a hacer una película como ellos, ¿no? Pero es como que me han inspirado qué maravilla hacer películas como estas personas, ¿no? Y Estados Unidos es un mundo tan amplio, es demasiado amplio, ¿no? Porque es que ahí ya es por edades, ¿no? Porque no sé, desde que soy muy chiquita y vi Star Wars y que me fasciné y me quedé alelada yo tenía 7 años, ¿no? Con el Star Wars del año 77, El ¿no? 77. Desde eso, ¿no? Que solo hizo Estados Unidos, ¿no? Hasta ET el extraterrestre, que también sale de Estados Unidos. Estamos hablando de cuando era chiquita, ¿no?
Hasta que, bueno, ya descubres pues otro tipo de películas, ¿no? Que empiezas a ver Taxi Driver, Apocalipsis Now, no sé, el New Hollywood, ¿no? De Estados Unidos, me fascinó. O sea, es una generación que a mí me encanta, además, ¿no? Después, es que ahora que me dices, pues no sé, ahora que me preguntas, no sé, me gusta mucho Andrea Arnold, por ejemplo, en Inglaterra, es una de mis directoras favoritas. Me gusta Céline Sciamma, en Francia. Me gusta lo que ha hecho Sofía Coppola en Estados Unidos, Greta Gerwig también en Estados Unidos, que ya te estoy hablando de las directoras, pues también, ¿no? Que es algo que yo descubro tardíamente. O sea, yo había visto puras películas hechas por hombres, hasta que un día de pronto yo llego a la Filmoteca en Lima y veo una muestra de Nueva Ola Francesa, y de pronto había una película de una persona que se llamaba Agnes Varda, y lo primero que pienso es una mujer. Claro, pero yo te estoy hablando de los 18, 19 años que descubrí eso, ¿no? No había nombres de mujeres en los créditos de las películas que yo veía. Ya después descubres esto cuando empiezas a leer, cuando empiezas a buscar y todo, ¿no? Pero las películas estaban hechas por hombres, estaban dirigidas por hombres, ¿no? También, o sea, recuerdo muchísimo, ¿no? Cuando, por ejemplo, vi Punto y Quiebre, por ejemplo, ¿no? Esta película que la dirigió también una mujer, ¿no? Entonces, claro, es como que vas viendo, te vas fijando, yo siempre me fijaba en los créditos, siempre iba hasta el final de los créditos, ¿no? Entonces, es un momento en el cual de pronto empiezas a buscar películas hechas por mujeres. Después de Agnes Varda, a mí me abrió también esa ventana, ¿no? Que dices, bueno, ¿dónde están las películas hechas por mujeres, ¿no? Entonces ahí vas buscando, ¿no? Y bueno, ya a partir del 2000 en adelante es más fácil encontrarlas también, ¿no? ¿Te pareció una buena película La ciudad y los perros? La ciudad y los perros de Lombardi, ¿me dices? Sí, a mí me gustó bastante esa película. Ya que sí leíste la novela, lo comentaste. Sí, claro, esa novela tengo varias veces la he leído además, ¿no? Sí, a mí me parece una muy buena adaptación, y esta es una adaptación que solamente se adapta un pedazo de la novela, ¿no? Está muy bien, ¿no? O sea, es un pedazo nada más, ¿no? De la novela, ¿no? Claro, es imposible, es una novela súper extensa, ¿no? Pero está creo que ese espíritu que sientes al momento de leer la novela está también en la película, ¿no? La brutalidad, ¿no? Esta crueldad, ¿no? Digamos, en este colegio militar, ¿no? Creo que fue un muy buen casting también, ¿no? O sea, la película te deja, ¿no? Ese sinsabor que te deja también la novela, ¿no? De cómo puede, digamos, darse ese tipo de crueldades y situaciones entre hombres, ¿no? En este colegio lleno de chicos, ¿no? Entonces, sí, o sea, me parece que es una muy buena adaptación, a pesar de que hay muchas diferencias, ¿no? Rosana, si tuviera que pedirte un consejo para los jóvenes del futuro que quieren entrar o instruirse en el cine, ¿cuál sería? Bueno, a ver, la gente que quiere hacer cine, que es muy joven todavía, ¿no? Estamos en un país en el cual no hay escuela de cine, ¿no? Entonces, bueno, estando acá, ¿no? Digamos, sin irte fuera ni nada, ¿no? Uno se puede autoeducar en cine también, ¿no? Es muy importante leer, ¿no? Leer acerca de cine. No estamos hablando de leer guiones, ¿no? Sino leer historia del cine, leer libros que son acerca de análisis de películas, ¿no? Todo eso ayuda mientras uno va viendo películas que son importantes de la historia del cine. Creo que es muy importante que una persona que quiere dedicarse al cine conozca de historia del cine, aprenda a apreciar el cine, ¿no? Estamos hablando de que sepa distinguir una película clásica, una película moderna, de una película posmoderna, que sepa por qué estas películas son como hitos en la historia del cine, por qué lo son, ¿no? Analizarlas, ¿no? Leer acerca de esas películas, ¿no? Para entender mejor si es que realmente hay algo que no entendió, ¿no? Eso es muy, muy importante, y eso es algo que no necesariamente tienes que ir a una clase de historia del cine, claro, ayuda, ¿no? A ir a una clase de historia del cine te orienta más, ¿no? Pero si no tienes la oportunidad, bueno, yo sí me autoeduqué, o sea, a mí nadie me dio clase de historia del cine, yo solita me fui, digamos, formando hasta que, bueno, ya cuando llegué a España recién, y cuando ingresé en la escuela, ahí ya tuve mi clase de historia del cine formal, ¿no? Y ahí ya, digamos, me abrieron, pues, una ventana de miles de películas que no conocía, ¿no? Pero esa es una manera de autoeducarse importante. Es muy importante también leer literatura, ¿no? Porque es algo que la gente joven ahorita no está haciendo. La gente no lee mucha literatura, están leyendo, sí, todo el día leen cosas en sus teléfonos, pero no leen literatura. Y también recomendaría empezar con la gran literatura y terminar ya con la literatura actual, ¿no? Porque por algo que esa gran literatura ha pasado en la historia de la literatura, ¿no? Entonces es importante leerla, porque la literatura te abre la imaginación, te da la posibilidad, digamos, de narrar mejor, ¿no? Si tú vas a dedicarte al cine, tienes que aprender a narrar, pero con imágenes y sonidos y acciones de personajes, ¿no? Entonces, la literatura te ayuda, ¿no? A aprender a narrar de esa manera también. Hay literatura muy visual también, ¿no? Que te puedes imaginar la película, ¿no? Mientras uno la va leyendo, ¿no? La poesía es algo que ya los chicos también, o sea, es como que negado, ¿no? O sea, no quieren saber nada con la poesía, y la poesía es lo más cercano al audiovisual. Es lo más cercano en realidad, ¿no? Son
como imágenes muchas veces, ¿no? Que están en la poesía, son versos que tú dices, como un misterio que no puedo resolver, que si lo conviertes en una imagen, bueno, se convertiría pues en parte de una película experimental de repente, ¿no? Entonces es muy visual muchas veces la poesía, ¿no? Y es algo que no están leyendo tampoco, ¿no? ¿Qué más recomendaría, no? Estar al tanto de lo que pasa en el país, ¿no? Porque una cosa que falta en nuestro país, ¿no? Es educar a la gente desde el colegio, ¿no? Para que tengan pensamiento crítico, ¿no? A veces la gente llega a la universidad y no tiene pensamiento crítico, nunca le han hecho escribir un ensayo, no le han hecho pensar acerca, le escriben, les enseñan, en tal año pasó tal cosa, en tal año pasó tal otra, pero no les enseñan a pensar por qué pasaron las cosas de manera y cuál es la consecuencia de eso y por qué es que estamos como estamos, ¿no? Entonces es muy importante saber de historia de tu propio país y lo que está pasando en el mundo, de las antenas puestas con todo, porque así uno hace películas con un discurso. O sea, el por qué haces la película es muy importante, ¿no? Para no hacer películas vacías, ¿no? O que no sirven para nada, finalmente, más que ya un entretenimiento un rato y de ahí me olvidé por completo de ella. La idea es que las películas permanezcan, ¿no? En la memoria de las personas, ¿no? Y eso solamente sucede cuando son películas con un discurso. Hay una profundidad que se pierde cuando la gente no ha aprendido a reflexionar acerca de la realidad que tiene alrededor. Entonces, esas son las cosas que yo le recomendaría y muchísima paciencia, ¿no? O sea, si no tienes paciencia, todo esto que hemos hablado al inicio, ¿no? Las horas, los días, los años que se pierden, digamos, esperando que por fin caiga el maná del cielo, ¿no? O sea, no lo aguantas, si es que no estás muy, muy seguro, muy segura de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, eso es. Y a las chicas que estén viendo este programa, bueno, que tengan más paciencia aún, porque a las mujeres les va a costar el doble todo en este país. Es la pura verdad también. Sí, lamentablemente. Así es. Rosana, ¿qué es el cine para ti? El cine para mí. ¿Qué es el cine? La felicidad. Yo soy feliz viendo películas. O sea, ya estamos hablando de yo sigo siendo la espectadora de siempre, ¿no? A mí me hace feliz sentarme a ver una película, me hace feliz ir al cine, me encanta ir al cine, me encanta sentarme a ver una película comiendo mi canchita. Yo disfruto mucho en mi casa también, o sea, hasta viendo una serie que me gusta sentarme a ver una historia donde yo viajo a otro país, viajo a otra época, me convierto en una persona que no soy, ¿no? Más allá, ya te digo una cosa, después ver películas que te hacen pensar mucho acerca de problemas, etcétera, ¿no? Pero también me gusta eso de transportarme a otros lados, ¿no? Y ser otras personas, ¿no? A través de la ficción, ¿no? Creo que la ficción, no sé qué haría si la vida sin la ficción, ¿no? O sea, para mí es muy necesario, al menos, ¿no? Bueno, Rosana, antes de culminar la entrevista, esta tarde hemos aprendido muchísimo de ti, así como los proyectos en los que has participado, en los que has estado involucrada. Por todo esto y más, el equipo de La Vida y el Cine te va a obsequiar este pin oficial que muestra nuestra gratitud. Se lo entregas, por favor, muchas querido gracias. César. Ah, mira, qué bonito. Se llama La Vida y el Cine. Qué bonito. Muchísimas gracias. Bueno, acá está. Por haber estado presente con nosotros el día de hoy y por ser la persona que eres, ¿no? Alguien, más allá de ser cineasta y literata, eres alguien activista, por lo que noto, que siempre quiere tener los derechos en donde deben estar, sobre todo con las mujeres, ¿no? Que eso es algo que es muy complicado en este país. Yo espero que mejore. Así es. Así es, así. Bueno, acá son 3 chicos. Sí, pero en nuestro sean equipo, conscientes que es difícil para las chicas. Sí. En nuestro equipo también hay chicas, por si acaso. Sí. ¿Algunas palabras finales que quieras compartir con el público que nos está viendo, querida Rosana? Bueno, nada, que vean películas, que no dejen de apreciar el cine, ¿no? Que en realidad es algo que en realidad te da muchas satisfacciones en la vida, ¿no? En general, no solo como espectador, sino, bueno, ya yo en mi caso es porque, bueno, yo también hago películas, ¿no? Pero creo a las personas que simplemente les gusta el cine, ¿no? Creo que es muy bonito aprender más, ¿no? Acerca del cine. Por eso yo creo que cualquier persona, ¿no? Incluso que no quiera ser cineasta, creo que puede aprender mucho acerca de historia de los países, historia de las culturas, ¿no? Tratando de ampliar sus horizontes con el cine, ¿no? Yo creo que es una vía de conocimiento más allá del cine, ¿no? Te ayuda a saber de historia, te ayuda a saber de filosofía, te ayuda a saber de, yo qué sé, de situaciones, conflictos fuera de tu país, etcétera. Yo creo que te abre los ojos y justo te da pensamiento crítico también. El cine ayuda a incentivar el pensamiento crítico si uno ve las películas indicadas en realidad, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Y nada, que gracias a todos ustedes por estar ahí, a ustedes muchas gracias por la entrevista. Nosotros nos despedimos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Esto ha sido La Vida y el Cine. Nos vemos. Chao, ya no sé para dónde mirar. Para acá.
Muchas gracias, Se fue la Rosana. luz, han estado de Sí. los pelos, boludo. Y no entró luz. Yo dije, ¿en qué momento va a entrar la luz del atardecer? Nada, está nublado. Está súper nublado. Ay, espérate.